Soy Mónica Franco, nutrióloga de Levasi, y es un gusto estar nuevamente con ustedes siguiendo esta línea de protegernos, de mejorar la salud, de activar nuestro cuerpo y tener una disminución de padecimientos o alteraciones. Recordemos que Levasi no solamente es para gente enferma, sino Levasi es para gente que quiere estar sana, que quiere estar bien, que quiere mejorar su calidad de vida. El día de hoy te voy a hablar de un tema muy importante, ya que hemos visto que esta pandemia y esta situación que estamos viviendo está atacando a las personas más vulnerables. El día de hoy te voy a hablar del tema de personas que tienen una inmunosupresión o tienen un sistema inmunológico bajo, ya sea por ejemplo que han tenido cáncer, alguna tumoración o están pasando por algún tratamiento de quimioterapia, radioterapia o algo muy agresivo que está afectando su sistema inmunológico. ¿Qué tenemos que hacer? Proteger muchísimo a este tipo de personas, a esta población, porque es mucho más fácil que adquieran alguna bacteria, algún virus o algún parásito. Recordemos que si yo toco el control de la televisión, si yo agarro mi celular, está lleno de bacterias, tiene virus, tiene todo. Es importante tener una correcta desinfección, un lavado de manos para poder protegerlos. ¿Cómo vamos a ayudar a este tipo de personas? Elevándoles el sistema inmunológico. Hay que fortalecer mucho sus defensas a partir de la alimentación y de la nutrición. Son personas que, por ejemplo, si están en algún tratamiento de quimioterapia o radioterapia, no tan fácilmente consumen alimentos, ya que dan náuseas. Es importante calmar primero ese tipo de náuseas. Le podemos dar alguna galleta salada para estimular a que no se tenga tantas náuseas y después ingerir los alimentos. Es importante que primero hagamos nuestro alimento y después consumamos el Levasi. ¿Por qué? Porque su estómago está un poquito alterado en cuanto a gustos, en cuanto a tamaño. Entonces si yo, por ejemplo, le doy primero el Levasi, pues le va a quitar un poquito el hambre. Entonces comemos primero nuestro platillo normal y después damos el Levasi. ¿Cuáles son los alimentos que vamos a agregar en estas personas? Muy fácil, todo lo que vaya a elevar el sistema inmunológico. ¿Y cuáles son estos? Frutas y verduras principalmente. Todo natural. No podemos dar nada químico, nada procesado, nada enlatado. Porque estamos, por ejemplo, alimentando la tumoración, estamos alimentando la alteración que se esté presentando. Y eliminar por completo el azúcar. El azúcar es alimento de las células tumorales, de las bacterias y de los virus. Mientras menos cantidad de azúcar consumas, menos alimento le estás dando a esas bacterias, a esos virus, a esas células tumorales. Va a ser muy importante que diariamente se consuman 5 porciones de frutas y verduras. 3 porciones de verdura, 2 porciones de fruta. Puede ser, por ejemplo, en la mañana consumir alguna fruta y en la tarde igual. Y en cada tiempo de comida agregar alguna verdura. Se ha visto un cambio radical, por ejemplo, en personas que consumen brócoli o coliflor. Son verduras que estimulan mucho a desarrollar células del sistema inmunológico. También va a ser muy importante que consumamos alta cantidad de vitamina C. Esto lo podemos ver en los cítricos, naranja, toronja, limón, y también lo vemos en otras frutas como el kiwi y la guayaba. Al nosotros dar vitamina C, recordemos que también tenemos que dar hierro. El hierro viene, por ejemplo, en las verduras de color verde intenso, en este caso espinacas, acelgas, brócoli. Cae muy bien, por ejemplo, un jugo de naranja con espinacas. De esta forma vamos a elevar el sistema inmunológico, consumirlo en la mañana, agregarle ahí 2 cucharadas de Levasi y va a ser perfecto para comenzar el día y elevar el sistema inmunológico. También va a ser muy importante que consumamos proteína magra y en este caso yo les recomendaría de preferencia proteína de origen vegetal. En este caso podemos consumir leguminosas como frijoles, habas, lentejas, garbanzos, cocinarlos solamente con agua, no freírlos porque pierde un poco ese objetivo que estamos buscando, que es la elevación del sistema inmunológico. Y en este tipo de personas con mayor razón debemos de cuidar muchísimo la alimentación. Ahora, ¿cómo nos va a ayudar Levasi a este tipo de personas que tienen un sistema inmune bajo? Muy fácil. Levasi contiene vitamina C, contiene vitamina A, contiene vitamina E, contiene hierro, que van a trabajar directamente en el sistema inmunológico, que van a fortalecer nuestras defensas y que van a actuar de una manera correcta para que nuestras células se puedan regenerar. Le estamos dando todo el arma, todo el poder a nuestras células para que trabajen de una manera correcta. Es lo que necesitan. No necesitan comida procesada, no necesitan azúcar, no necesitan químicos. Necesitan alimento natural. Necesitan vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas de buena calidad. Y en Levasi englobamos todo eso.
consúmelo diariamente, dáselo a tus niños, dáselo a los adultos mayores que también son un grupo muy vulnerable y protege la salud en general de tu familia. No hay nada mejor que invertir en la salud y en la nutrición y esto lo puedes hacer con Levasi. Recuerda seguir todos los lineamientos de salud, seguir todas las indicaciones que nos dan en las noticias y en medios oficiales para de esta forma poder salir muy rápido de esto. Fue para mí un gusto estar el día de hoy contigo, te mando un fuerte abrazo y recuerda que yo soy Mónica Franco y te quiero ver saludable con Levasi. Hasta luego.